Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Es una alegría para mí poder compartir este tiempo con ustedes de esta manera. Tengo acá ya preparado un pasaje que quería compartirles, pero ¿qué les parece si antes, para comenzar con esta reunión, oramos juntos? Oramos. Señor y Padre, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Te agradecemos, papá, por la oportunidad que tenemos de seguir teniendo esta reunión como iglesia y compartir este tiempo juntos, más allá de la distancia y de las dificultades que podamos tener en este momento. Te agradecemos, papá, porque también no cambiás, Señor. Seguís con nosotros, seguís protegiéndonos, Señor. Seguís guardándonos de todo mal. Y contamos cada día con tu amor y tu perdón. Es una bendición enorme, Padre, y te damos gracias por eso. También te agradecemos porque contamos con tu palabra, Señor, cada día. Y te pedimos, papá, que nos hables a través de ella realmente y todos los días, papá, que no sea algo solamente de los domingos y más en este tiempo que muchas personas por ahí tienen más tiempo libre, me incluyo. Te pedimos, papá, que nos ayudes a estudiar tu palabra, Señor, a enfocarnos en ella y a depositar nuestra confianza en vos, Señor. Dejamos el resto de la mañana en tus manos, agradecidos, Padre, sobre todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora sí, vamos a Salmo 66. Les doy un segundito por si lo tienen que buscar. Salmo 66, vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice así: Aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre. Ríndanle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos a tu nombre. Amén, a la palabra de Dios. ¿Qué les parece entonces si en este momento cantamos juntos a nuestro Señor? Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me redimiste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor.
Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor. De toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. De toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca.
qué bello es cantarle a nuestro Señor. Otra de las bendiciones, de las posibilidades hermosas que hoy tenemos, más allá de todas las dificultades, podemos seguir leyendo la palabra, podemos seguir alabando a nuestro Dios a través de canciones. Así que le damos gracias a Dios por eso. Y ahora, antes de continuar alabando a nuestro Dios, los invito a compartir un videito que nos prepararon los adolescentes. ¿Lo quieren ver? Vamos. Hola, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Hoy les quería compartir dos versículos que se encuentran en Salmos 148, versículo 1 y versículo 2, y dice así: Alabado sea el Señor, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde el firmamento, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos los ejércitos celestiales. Alabemos a nuestro Dios, que lo alabe el alto cielo, que lo alaben sus ángeles, que lo alaben sol y luna, que lo alaben las estrellas, que lo alaben las lluvias, que lo alabe el universo. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alaben al Señor desde la tierra, ustedes, criaturas de las profundidades del océano, el fuego y el granizo, la nieve y las nubes, el viento y el clima que le obedecen. Los montes y todos los collados, el árbol del fruto y todos los cerdos, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Que lo alaben los reyes de este mundo, que lo alaben los jefes gobernantes de todas las naciones, que lo alaben todos los niños, niñas, ancianos, muchachos y muchachas. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Y seguimos entonces con todas las cosas que han preparado distintos hermanos para que podamos compartir esta mañana. Y en este momento vamos a escuchar un testimonio. Qué hermoso que es poder ver el obrar de Dios en las vidas de otras personas. Vamos a compartir esto juntos entonces. Hola, buen domingo para todos. Estaba pensando cómo Dios llegó a mi vida, cómo poder contarles y transmitirles qué es lo que Dios hizo en mí. Y Dios llega a mi vida desde muy chiquita porque tuve la opción y la posibilidad de escuchar historias acerca de la vida de Dios, acerca de la vida de personas que se acercaban a Él pidiendo su auxilio. Pude escuchar historias bíblicas y eso me abrió paso a que en mi adolescencia yo pudiera decidir qué es lo que quería para mi vida. Y yo pensaba si Dios podía ser ese mismo Dios que yo escuchaba en mi vida. Definitivamente sí podía hacerlo, y opté por creerle todo a Dios, opté por seguirlo, opté por descubrirlo más. Y después de esas declaraciones que yo me hacía a mí misma, entiendo que Dios fue cubriendo todas esas expectativas que yo tenía. Y más adelante, cuando uno empieza otra etapa, ya no la adolescencia, sino ya más grande, con otras responsabilidades, con otras obligaciones y con otra historia de vida, ¿no? Ya sumando a la familia también, a un esposo y a 2 hijos. Bueno, Dios va también... voy también descubriendo ese Dios que yo creía, a ese Dios por el que yo me había jugado en mi adolescencia. Y también entiendo que si Dios no me cambia, me voy a quedar con un gusto a poco. Que si Dios no gobierna mi vida, me voy a quedar con gusto a poco. Que si Dios no me da vuelta a la cabeza, que si Dios no me saca de mi comodidad, que si Dios no me saca de mi comodidad de pensamiento,
creo que me voy a quedar con gusto a poco. Así que decido cada día que Dios me saque de mi comodidad de pensamiento, que me saque de mi comodidad de todo tipo, para experimentarlo, para tener una experiencia con Dios distinta, jugada. Si Dios no me cambia la cabeza, me quedo corta. Esa es mi experiencia con Dios, esa es mi vida con Dios. Y pienso que hubiera sido si yo no lo hubiera conocido. Tal vez estuviera viviendo una vida más normal, más cómoda, sí, seguramente, pero bueno, Dios me hizo vivir experiencias con Él que agradezco que así hayan sido. Bueno, nos veremos pronto, muy prontito. Buen domingo para todos. Y llegó el momento entonces de que podamos escuchar el mensaje que preparó el pastor para nosotros. Antes, brevemente quería compartirles 2 versículos. Salmo 91, versículos 1 y 2. Estoy seguro que lo conocen. Les doy un segundito por si lo quieren buscar. Salmo 91, 1 y 2 dice así: El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Amén. Vamos a orar ahora por el mensaje que vamos a escuchar. Señor y Padre, una vez más, te agradecemos por esta mañana, por este tiempo que podemos compartir. Y en este momento, Padre, oramos por el mensaje del pastor. Te pedimos, Padre, que tu palabra sea la que escuchemos en esta mañana. Queremos escucharte, papá, queremos saber qué es lo que tenés preparado para nosotros y queremos aprender, papá. Así que te dejamos en tus manos, Señor, este tiempo y te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, que nos des entendimiento, Señor, y sabiduría para interpretar y para poner en práctica el mensaje que vamos a escuchar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos acercamos en esta mañana a la palabra de Dios, contentos de poder estar nuevamente a través de este medio, conectados y de alguna forma acercarnos al alimento que nos da fortaleza y para el espíritu y sin duda para poder reflexionar y acercarnos a Dios y mantenernos cerca de Dios. Y Dios está presente, aunque parezca que está ausente. Hay un libro que se llama Hipótesis de la Felicidad, que un pastor presbiteriano, que también esta semana me enteré de este pastor, Tim Keller se llama, que está pasando por una situación de salud complicada. Él cita a este libro en uno de sus materiales y dice lo siguiente: vivimos en un tiempo en el que se rechaza esta idea antigua de la utilidad del sufrimiento. El psicólogo Jonathan Haidt explica que las personas que enfrentan la muerte inminente y luego sobreviven suelen desarrollar un trastorno de estrés postraumático que puede debilitarlas permanentemente. La condición puede dejarlos ansiosos e hiperreactivos, susceptibles a entrar en pánico o desmoronarse más fácilmente cuando enfrenten otras adversidades. Investigaciones sobre el estrés muestran que generalmente es malo para la salud de las personas. Dentro de los factores que generan estrés está la muerte de un cónyuge o para un joven la muerte de un padre o hermano, la separación y el divorcio, llama la atención, las lesiones o enfermedades personales, la pérdida de un trabajo y las dificultades financieras. Los estudios demuestran que estos pueden conducir a la depresión, a trastornos de ansiedad y a enfermedades físicas, particularmente enfermedades del corazón. Haidt sostiene que hay evidencias empíricas que apoyan la visión antigua de que la gente necesita adversidades, reveses y quizás hasta traumas para alcanzar los niveles más altos de fortaleza y plenitud y desarrollo personal. Relata la historia de un amigo, a quien llama Greg, que era un joven profesor universitario cuya esposa lo dejó por otro hombre, llevándose consigo a sus 2 hijos pequeños. Greg enfrentó años de gastos legales y peleas por la custodia de los niños. Finalmente ganó la custodia, pero pasó a ser un padre soltero
con un trabajo a tiempo completo y que además era mal remunerado. Casi no tenía esperanzas de terminar el libro del que dependía su carrera académica y le preocupaba la salud mental de sus hijos. Pero varios meses después, Hyde visitó a Greg y descubrió que muchas personas se habían acercado para ayudarlo. Notemos la importancia, y acá hago una pausa, de acercarse a otro para ayudar. Y venimos hablando en estos domingos de esto. Y dice, ¿quiénes eran esos que vinieron? Vio como su iglesia lo ayudó con comidas y el cuidado de los niños, proveyendo además un fuerte apoyo emocional y espiritual. Sus padres habían vendido su casa en el oeste y se mudaron cerca para ayudarlo a criar a los niños. Y luego, después de relatar todo esto, Hyde escribió que Greg dijo algo tan poderoso que se me hizo un nudo en la garganta. Le explicaba cómo en medio de muchas óperas había un área crucial, un solo triste y conmovedor, en el que el personaje principal convertía el dolor en algo hermoso. Y Greg dijo, este es mi momento para cantar el aria. No es lo que quiero, no quiero estar en esta situación, pero ahora estoy aquí. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Aprovecharé esta oportunidad? El psicólogo escuchó, porque el psicólogo también necesita aprender, y supo que al percibir las cosas de esa manera, demostraba que Greg ya la estaba aprovechando. Hyde relata lo que él llama el crecimiento postraumático de su amigo. Después de eso, con la ayuda de familiares, amigos y una profunda fe en Dios, reconstruyó su vida, terminó su libro y 2 años más tarde encontró un mejor trabajo. Ahora el gozo de cada día que pasa con sus hijos es mayor al que experimentaba antes de la crisis. Greg dijo que la experiencia había cambiado radicalmente su perspectiva sobre lo que importaba en la vida. Ahora su carrera no era tan importante para él como lo había sido antes, y esto lo liberó para ser un mejor padre. Ahora se encontraba reaccionando con mayor simpatía, amor y perdón. Simplemente ya no podía enojarse con la gente por cosas pequeñas. Este breve relato de ese libro, de un psicólogo que observa la vida de un cristiano, que ese cristiano le es de bendición, a pesar de que él no tenga a Dios, y de ejemplo, y de punto de reflexión, y de análisis para saber de que hay otra cosa en aquellos que tienen una fe en Dios y que tienen toda una comunidad para ayudarlos, para acompañarlos, porque la comunidad existe para acompañarse, para ayudarse, a tal punto que hizo toda una teoría, como dijimos al comienzo, sobre lo que es la felicidad, sobre la importancia de estas cosas. Ahora, nosotros encontramos en la Biblia ejemplos como el de Greg, y hay una historia fascinante, sumamente difícil de tener, un libro extenso, donde ese hombre, patriarca, era muy respetado por Dios. Llama la atención que Dios respeta a un hombre y lo elogia, a tal punto de que y en el primer capítulo del libro de Job, aparece que el diablo viene allí, en esa escena donde entra con los otros seres angelicales y empieza a dialogar con Dios. Y Dios le dice enseguida, ¿qué es lo que estaba haciendo? Como si no lo supiera, ¿no? Y dice de recorrer la tierra y observar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como vos estuviste recorriendo la tierra, le dice Dios, ¿no viste a mi siervo Job? Y ahí habla de ese respeto que le tiene por la integridad. Dios llama la atención a Satanás de la conducta de ese su hijo, de la integridad, la templanza, la fortaleza, los valores que tenía Job. Y que en ese momento Job tenía muchas cosas a favor. No solamente ese contexto por decisión propia en un desarrollo de carácter y de piedad sumamente maravilloso a tal punto que Dios lo resalta, sino que también todo su contexto en cuanto a economía, en cuanto a familia, todo giraba bien. La charla de esta mañana
es Dios está presente cuando parece que no lo está. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque en los momentos de templanza y de bonanza creemos nosotros en nuestra mente inocente de que eso va a ser así para siempre, ¿no? En el matrimonio, en la familia. Y venimos a la casa de Dios cuando nos encontramos y cantamos canciones con mucha felicidad y con mucha alegría, y Dios es bueno, y lo decimos con una expresión muy llamativa. Y decimos, Dios está presente en mi vida. Porque claro, cuando todo gira favorable, creemos que Dios está presente, ¿no? Pero cuando la cosa sucede distinta a eso, decimos, ¿dónde está Dios? Entonces la presencia de Dios la marcamos en función de cómo nos va. Satanás viene con una teoría. Si a Job le vino una racha de mala suerte, usando un lenguaje popular argentino, ¿qué va a pasarle a esta persona? ¿Qué le va a suceder? ¿Cómo va a reaccionar? Entonces, cuando toques eso, vas a ver que él no va a ser el mismo. Entonces ahí Job queda devastado en todo su entorno. Y en plenas vacaciones de sus hijos, no solamente tuvo pérdidas económicas que muchos dicen, bueno, esto se puede recuperar, sino que en plenas vacaciones de sus hijos, una tormenta se lo lleva y muere también. Job dice, tenía una buena razón para temer a Dios. Le dice el diablo, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Extiende tu mano y quítale todo eso y vas a ver que te va a maldecir en la cara. Y acá sucede. Pierde todo, mueren sus hijos. Entonces, ahí Job tiene que reaccionar. Ahí es cuando nosotros demostramos de qué estamos hechos, ¿no? El diablo no cuestionaba la integridad de Job. Lo que él cuestionaba era la motivación de esa integridad. El diablo le decía a Dios que las personas son fieles, ¿no?, cuando reciben todo lo que esperan recibir o que tienen todo lo que es necesario y la vida se hace fácil y llana. Entonces la motivación de esa persona de ser fiel a Dios tiene que ver con el entorno favorable que tienen. Cuando externamente recibimos un montón de cosas, la motivación nos impulsa a esa fidelidad a Dios. Entonces, no es, dice el diablo, lo que vos observás en Job ahora, sino lo que lo motiva a hacerlo. Y eso fue un poco también Jesús se encontró con los fariseos en su tiempo, que externamente tenían una práctica piadosa, sin embargo, él veía las motivaciones también. Y acá el diablo cuestiona la misma situación. Cuando no tenga estos beneficios, vamos a ver dónde queda esa teología. Cuando hablamos de teología nos estamos refiriendo al concepto que tenemos interpretado en las Escrituras sobre Dios, sobre la vida. Teología la armamos, ¿no? ¿Dónde queda esa teología de que Dios es bueno? ¿Qué sucede en la persona y en la teología de una persona que es zarandeada por una realidad antagónica a todo lo que cree? ¿Te pasó algo similar con esta pandemia? De pronto todo cambia en todos los aspectos. Y escuchaba en este tiempo un psiquiatra que dice, ¿hasta cuánto podemos aguantar al ver al otro individuo como un enemigo que nos puede contagiar? No estamos hechos para eso. Entonces, dice en el capítulo 1 de Job, versículo 20, cuando Job escuchó todo esto, no la perspectiva, lo que Dios estaba tratando en ese cuadro fuera del telón, sino cuando escucha toda la noticia de las pérdidas económicas y también de la pérdida de sus hijos, dice que hace esto, rasga su ropa y luego se rapa la cabeza y después se postra en tierra en actitud de adoración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo saldré de este mundo. El Señor es el que dio y el Señor es el que quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Vean la reacción de Job. Ruptura de la ropa. Esto era, en la cultura de ese tiempo, una representación de su propia persona, de cómo se sentía con lo sucedido, que había una fuerte aflicción, y en lugar de manifestarlo de otra forma,
Él lo manifestaba a través de la ruptura de la ropa. Hoy personas que no tenemos esta cultura, ¿saben dónde manifiestan esta aflicción? Se van a un bar, toman mucho, se refugian en alguna estimulante, en alguna droga, legal o ilegal. Algo para olvidarse un poco de la situación. Bueno, Job rompe sus vestiduras en señal de que su ser estaba todo conmovido por lo que estaba pasando. Y en segundo lugar dice que se rapa. También en esa cultura era un profundo dolor y un duelo por lo que estaba sucediendo. Y Dios no condena esta manifestación. ¿Qué dice de su carácter la forma en que reaccionó ante la crisis? ¿Qué teología tenía Job de Dios con esta reacción? Y él dice esto. Él está diciendo esto. Cuando todo marcha bien, Dios está presente. Y cuando todo marcha mal, Dios está presente. Esa es la teología que tenía Job. Y nosotros tenemos que analizar nuestra teología, la manera de entender a Dios y a la vida. ¿Cómo nosotros entendemos a Dios y a la vida? Si nosotros realmente creemos que cuando todo marcha bien es que Dios nos está bendiciendo, y cuando todo marcha mal es que Dios nos está juzgando, tenemos una teología totalmente distorsionada a lo que revela la Biblia. Porque miren lo que dice en su teología. No solo se postra en actitud de adoración, porque una cosa es adorar a Dios y adorar es rendirse, ¿no? Una cosa es adorar a Dios cuando todo marcha bien. Una cosa es adorar a Dios cuando hay un buen contexto. Y otra cosa es adorar a Dios cuando hay una pérdida y cuando parten los hijos de este mundo. Hay que tener entereza para adorar a Dios. Y él dice esto, y expresa esto: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio, y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Job fue lo que Dios afirmaba que era: un verdadero creyente con una fe que no podía ser quebrantada por las circunstancias de la vida. Se lanza al suelo, acepta la situación y adora. Se rinde nuevamente a Dios. No tenemos que rendirnos a Dios solamente cuando tenemos todo de Dios, sino también en estos momentos. Y definía la vida correctamente. Veía los bienes de una manera saludable, veía su salud de una manera, su vida como una manera saludable. Él dice: nosotros venimos desnudos a este mundo, no traemos nada y así nos vamos. Es decir, mi identidad no está basada en los recursos. Mi identidad no está basada en el progreso comercial. Mi identidad no está basada en avanzar y en seguir logrando logros económicos y mejores sueldos. Mi identidad no está basada ahí. Si esto lo podemos tener, como él lo tuvo, está bien. Pero él dice: yo no estoy basándome ahí. Mi identidad, mi importancia, mi valor como persona, eso no es lo central de mi vida. Eso no es lo fundamental. Supuestamente, claro que cuando uno tiene mucho y puede darse muchas alegrías, uno está más tranquilo que cuando tiene que remarla. Pero él está diciendo: yo estoy expresando que yo creo que mi identidad como persona y mi valor como persona no está en lo mucho o lo poco que tenga. Definía a Dios como el dueño de todas las cosas. Dueño de mis bienes. Él da y Él quita. Él es el Señor dador. Él es el que me otorga la posibilidad de que yo tenga. Y esta es una mayordomía clara que aparece en toda la Biblia. Reconocer, no solamente teológicamente estudiándolo en una clase bíblica, bueno, Dios es el dueño de todo, sino en el concepto, en la cabeza, que cuando tenemos alguna experiencia que sacude ese concepto, seguir diciendo lo mismo que enseñamos o escuchamos en un aula, cuando no nos había pasado nada, o cuando tenemos todo, o cuando no perdemos nada. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: sigue siendo fiel a Dios, aunque esa fidelidad no se traduce en un intento de comprender racionalmente por qué perdió. La pregunta que uno se hace, y me hago a mí y te hago a vos: ¿qué circunstancias y situaciones están oscureciendo el cielo? El cielo de tu vida. ¿Cómo reaccionás? ¿Cómo reacciono a esas situaciones? ¿Qué teología
qué manera de comprender a Dios y la palabra y los valores de la vida se evidencia en mi conducta, en la situación en que enfrento. ¿Qué preguntas vienen a mi mente en esos momentos? ¿Cuáles son los pensamientos y las emociones con respecto a Dios cuando las cosas suceden al contrario de lo que yo espero? Entonces, son preguntas, hermanos, que nos tenemos que hacer. Son preguntas que me tengo que hacer. Y a pesar de todo esto, de que él perdió todos los recursos, de que él perdió a sus hijos, que es grave, cuando estaban de vacaciones, a pesar de todo esto, dice, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Notemos algunos aspectos necesarios de creer que Dios está presente cuando parece que está ausente. El dolor a la pérdida se expresaba en ese ritual de rasurarse y tirarse al piso, de adorar expresando dependencia de Dios, evidenciado en el marco de angustia, desilusión y dolor, admitir y expresar sentimientos en ese momento y decirle a otros que escucharon lo que él piensa en su teología. Esas son las maneras que reaccionó Job. Y nuevamente viene Satanás. Y nuevamente se presenta ante Dios. Y nuevamente Dios le hace la misma pregunta. Entonces le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él dice lo mismo, que te recorrió la tierra. Entonces le dice, ¿y no observaste a mi siervo Job, que a pesar de todas estas cosas, mantuvo su integridad? ¿Y qué dice el diablo? Es interesante. Job 2, versículo 4 y 5. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. La Reina Valera dice piel por piel. Está usando ese mensaje o ese lenguaje que se tenía en ese tiempo, que se intercambiaban pieles en esa época. Lo que están dando a entender acá, que Job está bien, perdió cosas, aún sus hijos, pero cuando una persona no es afectada personalmente, todavía sigue siendo fiel. Entonces, claro, él es fiel porque no fue afectado personalmente. Lo tocaste superficialmente, como si hubiera sido superficial perder hijos. Pero tocalo a él mismo, herilo o permití que sea herido, y vas a ver que ahí sí va a cambiar. No va a ser el mismo Job. Al principio, ¿cuál era la teoría? Job amaba más sus posesiones que a Dios y sus hijos que a Dios. Ahora que eso se cayó, esa teoría, Job dice, se ama más a sí mismo y a su vida que a Dios. Y creía que uno no podía amar a Dios más que a sí mismo. Si él sufre en carne propia, su teología será pulverizada, se hará añicos. ¿Y qué dice el Señor a Satanás? Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. Sin duda, yo mientras estoy hablando de esto, digo, no es fácil entender y vienen muchas preguntas a nuestra mente. A mí me vienen muchas preguntas. ¿Por qué Dios permitió esta situación? El libro es un libro extenso que hay que leerlo y hay un montón de cosas. Recién al final aparece algún cuadro de luz de por qué Dios permitió esto. Pero lo que sí acá vemos y entendemos en esta puja, en esta guerra espiritual, como se dice, que Dios le pone límites a las cosas. Entonces le dice, está bien, tócalo, pero esto no. Le pone límites a la aflicción. De ahí se va Satanás y en el capítulo 2, versículo 7 dice que fue afligido con dolores y llagas desde la planta del pie hasta la coronilla, y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja o de tiesto para rascarse constantemente. ¿Qué dice? Que vinieron llagas. No se puede identificar con certeza esa enfermedad, pero tuvo manifestaciones de llagas, enfermedades que disfiguraron la piel, ¿no? También en otros textos de Job, por ejemplo en el capítulo 3 habla de que perdió el apetito, insomnio, no podía dormir, pesadillas. Obviamente las pesadillas son reacciones que suceden por todas las pérdidas que tuvimos. No nos olvidemos de lo primero que hemos leído, de todo lo que sufre una persona
las situaciones y cómo se convierte ante las pérdidas. Tuvo depresión, en el capítulo 7 habla de eso, un sentimiento de peso y lástima que no se iba. Tuvo fiebre, montón de cosas. Y dice que con un tiesto, un pedazo de vasija de barro, se rascaba la espalda para quitarse el pus de las llagas. Y estaba sentado en medio de las cenizas. Algunos comentaristas dicen que era el basurero a las afueras de la ciudad, esas cenizas. Entonces lo que se deduce en algunos comentarios es que Job había sido echado de la ciudad por todo esto que observaban en su cuerpo. Claro, tenían coronavirus. Hay que echarlo. Las ridiculeces que hemos visto en este mes, o en el mes pasado, perdón, cuando apedrearon una casa porque una persona en el pueblo tenía esta enfermedad. Es decir, antes Job se sentaba, según el mismo libro, él mismo dice, se sentaba en las puertas de la ciudad y la gente le venía a pedir consejo. ¿Por qué? Porque era una persona respetable, tenía un buen testimonio de matrimonio, un buen testimonio con sus hijos, había logrado bienes, todo le iba bien. Entonces él era el consejero. Ahora lo echan de la ciudad. ¿Qué le dice su esposa? Su esposa dice, con reproche, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Miren lo que le dice su compañera idónea. Ahora, entendiendo un poco a la mujer, estaba furiosa, devastada también por las pérdidas, y no podía ver, como muchos de nosotros, y lo digo por testimonio personal, no podemos ver que Dios está presente cuando parece que todo va para atrás y parece que nos está castigando, cuando enfrentamos todo este tipo de situaciones injustas, una tras otra, y parece que esto nunca se va. Ahí nos cuestionamos, ¿realmente Dios es bueno? ¿Realmente Dios está conmigo? ¿Realmente Dios me ama? ¿Realmente Dios? Tantas cosas que decimos. Job le dice a su esposo, a su esposa, ¿tú tienes una teología equivocada? ¿Mantener la integridad en estas circunstancias? Y mantener la integridad en otras circunstancias, siempre hay que hacerlo. Porque uno no deja de ser íntegro por donde sopla el viento. Uno tiene que ser íntegro siempre. Cuando todo va bien y cuando las cosas no van bien. Ahora, la teología de esta mujer era detallada de esta manera. Sos honesto hasta la médula y perdés todos los bienes. Sos piadoso y perdés a tus hijos en las vacaciones de ellos con una tormenta. Sos un adorador y te vienen enfermedades. Entonces la mujer le dice, ¿por qué no te pegás un tiro? Y terminamos con todo. Ella había disfrutado por su enojo y por su frustración y amargura que Job hubiese blasfemado a Dios, porque la tesis que ella expresaba era, ya que Dios permite que sufras esto, cuando no lo merecemos, ni vos ni yo, dale un bofetón moral con tu palabra, maldícelo, y por un hecho tan irreparable que Dios ha causado, hacelo, como una especie de enojo con Dios, como una especie de bronca contra Dios por no entender lo que estaba sucediendo. Hermanos, y estamos terminando acá. Tenemos ideas que creemos como verdades absolutas. Y esas ideas están en nuestra mente, tal vez por la enseñanza que hemos recibido o porque yo mismo las he fabricado o hemos fabulado en función de predicaciones que hemos escuchado. No lo sé, pero hay conceptos de una teología inocente en muchos cristianos, que si haces las cosas bien, si sos honesto hasta la médula, si tenés temor de Dios, si sos bueno, te va a ir siempre bien. Eso es una teología inocente. Tenés que ser reconocido, recompensado y admirado si vos sos una persona buena. Si usted es bueno, esperando que sea recompensado por su estilo de vida. Si usted es honesto, esperando que le vaya muy bien económicamente por ese estilo de vida. Si usted es piadoso, esperando que Dios lo premie porque usted vive una vida santa, está desarrollando una teología equivocada.
¿Por qué digo esto? Y esto puede sonar duro. Yo cuando pensaba iba a decir esto, digo, capaz que voy a ser malentendido. Porque a veces inicialmente, cuando uno hace todo bien y uno se comporta como se debe comportar, sucede al revés de lo que esperamos con la lógica humana y de lo que tenemos como concepto de justicia. Y miren, y cerramos con esta historia, la vida de José. Honesto, fiel, preocupado por la rectitud de sus hermanos, recibe una túnica de colores y no se da cuenta que su vida, destacada en lo espiritual porque tiene sueños proféticos y recibe esa túnica, eso empuja a sus hermanos que estaban mal en su corazón por envidia a planificar su destrucción. Y José era inocente a eso y creía que comentándole a su padre las cosas que estaban haciendo en el trabajo equivocadamente y mal, sus hermanos lo iba a ayudar a la familia, y él pensó eso, y con toda esa inocencia sus hermanos con un corazón desviado empezaron a planificar, empezaron a tener bronca contra José, el que se destaca por la túnica, el que se destaca porque tiene sueños, el más querido por papá. Grave error del padre. Y uno dice, ¿cómo un padre que tuvo la misma situación y vivió con su hermano lo mismo, repite la historia? José pensaba que sus hermanos eran como él, honestos al trabajar, en el bien familiar, pero sus hermanos hacían mucho cebo, como se dice en la cultura nuestra. Eran flojos en el trabajo, no hacían, y tal vez había algún chanchullo allí. Por eso la mala conducta, alguna cosa ahí, se quedaban ellos. A tal punto que lo quisieron eliminar a José. Y Dios lo salva, porque tenía un plan. Dios lo salva a José cuando Judá siente un quebranto y dice, bueno, están en ese pozo, mientras ellos comiendo, pasa una caravana y ahí lo venden, ¿no? José habrá creído lo mismo, no dice nada malo que dijo José en toda su vida, porque después que hace eso, y es fiel en la casa donde fue llevado como esclavo, una mujer que lo acosa, él es fiel y dice, yo no puedo hacer esto, porque esto es una perversión, ¿y cómo voy a hacer esto a un jefe que me hizo tanto bien? ¿Cómo voy a hacer esto con la mujer de mi patrón? La mujer lo denuncia y va a la cárcel, y José en la cárcel le cuenta el sueño de que tiene otro, le da la interpretación, y el otro dice, me voy a acordar de vos cuando salga. Prepara las valijas, porque dice, me va a decir, y yo voy a salir de la prisión. Y cuando ve que se olvida el otro, ¿qué habrá pensado José? ¿Hago todo bien y me va mal? Inicialmente. A veces creemos que ser bueno nos va a llevar a ser bien considerados y tratados con bondad por los demás. Jesús fue el único que fue fiel y que nadie podía señalarlo por un pecado. Nadie podía decir que había hecho algo malo. Sin embargo, Jesús fue crucificado. ¿Qué le responde Job a su mujer? Estás hablando como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no también vamos a recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. ¿Cuál es la tesis de Job? Y cerramos acá. Dios es bueno, aunque él no había podido entender sus caminos. Job no pecó. Satanás fue derrotado por segunda vez por el estilo de vida de Job. Satanás dijo, va a maldecir a Dios si fuera afligido en su cuerpo. Job aceptó sufrimiento y fue fiel. Job creyó que Dios está presente cuando parece que está ausente. Hermanos, cerrando este encuentro, seguimos con la vida de Job el próximo domingo. Te aliento a que no busques racionalmente explicaciones a todo lo que te pasa. Te aliento a que puedas confiar en Dios en medio de las situaciones que no comprendes. Porque esto es como una madeja, es como un buzo. Si uno ve un buzo tejido por una persona, del otro lado del buzo aparecen todas cosas totalmente imperfectas que van tejiendo y decís, ¿esto qué? Y cuando lo dan vuelta al buzo hay un hermoso dibujo allí. Dios va a tejer tu vida. Hay un valle que se atraviesa siempre en la vida donde no hay respuestas. No significa que Dios se fue de vacaciones. Significa que aún no estás viendo cómo está tejido ese buzo de tu vida.
Tené esperanza y confía en Dios en este momento, donde ves que las cosas no son claras para tu vida, te pasan cosas injustas de otros porque vos haces las cosas bien. Seguí como Job y como José, fiel, porque Dios tiene un plan para tu vida y va a resultar diferente a lo que vos pensás. Seguimos con esto. El próximo domingo seguimos con la vida de Job. Que Dios te bendiga y que transmitas esto a otras personas con la paz de Dios para que también puedan ser alentados y no se desanimen en medio de la adversidad. Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor por su palabra, por este mensaje que pudimos oír en esta mañana. Y ahora, siendo el primer domingo del mes, como es costumbre, vamos a compartir juntos la cena del Señor. Hermanos y amigos, esta mañana es un privilegio hacerlo de forma virtual, cosa que no estamos acostumbrados. El hecho de recordar lo que fue la última cena de nuestro Señor Jesucristo. En ese día Él se reunió junto a sus discípulos y compartió los alimentos. Y nosotros siempre nos acercamos a esta mesa, todos aquellos que creemos en Él, como nuestro Salvador, y lo hacemos con la reverencia y el gozo que esto significa. Y sabemos que lo que tenemos para compartir son símbolos, pero símbolos que nos recuerdan esos momentos tan importantes en la vida de los cristianos y también en la vida fundamentalmente de nuestro Señor Jesucristo y de sus discípulos. En aquella noche, según nos relata su palabra, Jesús dijo que mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y le dio a sus discípulos, diciéndoles: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Padre nuestro que estás en los cielos y que sabemos, Señor, que estás también esta mañana con cada uno de nosotros, presente en esta recordación, Señor, y nos acercamos humildemente y sentimos el enorme placer de poder hacerlo como hijos tuyos, redimidos por Cristo. Gracias, Señor, por este pan que representa el cuerpo de Cristo maltratado en la cruz del Calvario. Pero, Señor, gracias porque ese sacrificio, esa prueba inmensa de amor que tuviste con tu Hijo y que tu Hijo tuvo hacia nosotros en la cruz del Calvario, es la que hoy nos está garantizando la victoria sobre la muerte y la esperanza de una vida eterna. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Bendícenos a cada uno en nuestro hogar o en el lugar a donde estemos, cubriendo nuestras necesidades, llenando todas aquellas inquietudes, Señor, que como seres humanos tenemos. Padre, gracias por la fortaleza, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor infinito. Bendícenos en esta mañana, bendícenos en el resto de este día. Te agradecemos todo y te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Muchas bendiciones para ustedes. Es un gozo poder estar aquí sabiendo que nos estamos comunicando en el Señor. Y le agradezco al pastor también que me da la oportunidad de hablar 2 segundos de la copa del pacto. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, aparte del pan y bendecirlo y repartirlo, dio la copa y dijo
que esta copa era el nuevo pacto en su sangre. Y nuevo pacto porque ya había habido un pacto de Dios con el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto. Eso lo comenta por ejemplo, Jeremías 31, del 31 al 34. Y le dice Dios al profeta que al pueblo lo consideraba como su esposo, como ella su esposa, y él se portó como un esposo. Sin embargo, el pueblo invalidó ese pacto y que iba a haber otro pacto, el pacto en el cual Cristo vino a morir por nuestros pecados, a pagarlo con su cuerpo, con su sangre en la cruz del Calvario y a resucitar para vida eterna también nuestra. Así que él levantó la copa y dijo: hagan esto en memoria de mí. Previo a eso, él había dado gracias y después comentó que esta era la última vez que iba a tomar del fruto de la vid hasta que lo vuelva a hacer con nosotros en su reino, en el reino de su Padre. Qué gozo de saber que vamos a estar con el Señor Jesús nuevamente, conmemorando este acto, recordándonos esto de por vida y eso que tenemos vida eterna. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 agregó que hagamos esto hasta que Él venga. Así que esto es lo que hacemos esperando que el Señor Jesús nos venga a buscar. Oramos. Amado Padre, te damos gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre del nuevo pacto. Gracias porque esa sangre es la única que nos limpia de todo pecado. Es la única que nos da la salvación, aceptándola. Señor, gracias por ese amor infinito que vos tuviste para con nosotros y que tenés para con nosotros. En tus manos nos ponemos. En tu nombre. Amén y amén. Gracias, hermanos. Hermoso momento, ¿no? El de poder compartir la cena del Señor, más allá de la distancia, como ya he dicho. Como iglesia podemos seguir teniendo todas estas cosas en común y la verdad que es muy lindo. Antes de despedirnos quería compartirles unos versículos más. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Amén. Bueno, terminamos entonces con una oración. Señor y Padre, gracias una vez más. No nos cansamos de darte gracias, Señor, por todo aquello que haces en nuestras vidas. Te agradecemos por este tiempo, Señor, en esta mañana que podemos compartir juntos como iglesia. Y te pedimos, Padre, que nos sigas cuidando, que nos sigas guardando a lo largo de esta semana y a lo largo de nuestras vidas, Señor, y que podamos ser como lo describía el salmo que leímos recién, que podamos ser como el árbol plantado a la orilla del río, Señor, y que día y noche también podamos meditar en tu palabra. Te pedimos perdón, Papá, por aquellas faltas que hemos cometido, Señor, por nuestros pecados, y te agradecemos, Papá, porque sabemos que siempre contamos con tu amor y con tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que tengan una excelente semana. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,
mí. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo alza